¿Ninguna pregunta? ¿Algo que no les hubiera quedado claro? Yo, ¿Algo que profe, cuenta? ¿para cuándo es el ensayo? El ensayo habíamos dicho que, a ver, Para la sesión 15. si para el próximo, calculemos el próximo martes es sesión 13, ¿cierto? El ¿Sí? día martes, en la sesión 13, hacemos la evaluación, la primera evaluación, que es la evaluación escrita, ¿sí? La vamos a hacer en la universidad porque el día lunes tienen todo el bloque con la profesora Francis, ¿sí? Con la profe Francis. El 15, miremos, cotejemos cómo es el tema del calendario. Si es en la sesión 15 o el día 15. Déjenme saber, porque es que eso 15 no va a pasar, porque nosotros acabamos el 11. Entonces es en la sesión número 15 recibimos el ensayo. ¿Nos queda Ah, claro bueno, así? profe. Bueno, listo. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a definir qué es un esquema narrativo que les va a ayudar a ustedes a hacer el ensayo. Recuerden que no pueden salir con el tema de hacer una sinopsis del libro, con hacer una reseña del libro. Tampoco se trata de un resumen. Y pues obviamente pueden tomar, pues deben tomar aspectos del libro, pero lo que ustedes escriban va más desde el punto de vista analítico sobre la obra, escribir específicamente hacia una audiencia que son sus mismos compañeros, en qué consiste esa obra, cuál es el mensaje, porque hay que leerla. Entonces, vamos a revisar los distintos aspectos que pueden formar parte de ese análisis. Primero que todo, pues obviamente todas las obras tienen un esquema narrativo. ¿Y cuál es el esquema narrativo? Para algunos, el escenario donde se desarrollan los hechos es muy importante. Entonces, donde se lleva a cabo la historia tiene una condición bien interesante. Pensemos en el perfume. Vemos que en el perfume es una París de 1700 y pico, que es un lugar donde de pronto las condiciones humanas de respeto, de limpieza, de una cantidad de cosas que podría haber ahí, específicamente no son las ideales. Por lo tanto, ese análisis sobre el contexto donde se desarrolla, el contexto físico donde se desarrolla la obra, puede ser un punto de análisis dentro del esquema narrativo. Las problemáticas que enfrenta el personaje o los personajes. En el caso de Gregorio Samsa, del que hablábamos, que el tema era soledad, deshumanización, todos esos aspectos que ustedes mencionaron, que fue lo que les generó la obra como tal, a eso se refiere cuando el personaje principal o los personajes secundarios van viviendo historias. Eso se deriva del esquema narrativo. ¿Por qué? Porque es la descripción de las situaciones desde el punto de vista psicológico. Hay en obras, por ejemplo, personajes que juegan un papel muy importante porque tienen una condición psicológica particular. Yo pensaría que los dos protagonistas de los libros, tanto del perfume como de la metamorfosis, por eso es que nosotros hacemos primero el análisis sobre estas obras, nos permite ver que el par de personajes principales tienen una condición importante. Entonces, en el caso de Jean-Baptiste Grenoble, pues ahí hay una condición con las mujeres, con las pelirrojas, que sean vírgenes, con la obsesión desde el punto de vista del olfato, sus condiciones psicológicas a partir del abandono, del maltrato de muchas personas, de Madame Gaillard, de todas las personas que aparecen allí, y ellos van enfrentando unas condiciones específicas que se denominan problemas. Esos problemas van haciendo que los personajes, digamos, tengan como una posibilidad de análisis. Respuestas que se dan en los libros y a través de la obra, a través del guión que escribe el autor.
¿Qué sienten esos personajes principales o esos personajes secundarios? ¿Qué respuestas ante la vida dan? Yo pensaría que Jean-Baptiste, aparte de que vive en un mundo hostil, ese poco de agresiones que tuvo incluso desde bebé, significaron para él a lo largo de su vida, digamos, presiones de carácter psicológico hasta llegar a todo lo que él hace con el perfume. Y con ese perfume que en 2 oportunidades utiliza y que tiene toda una significación para que a nivel de masa, por ejemplo, las 10.000 personas que están en la plaza reaccionen ante esa condición de carácter sexual que es muy bien tratada dentro de la película y que en el libro también tiene un manejo bien, bien interesante, cómo ese perfume, en lugar de generar un espacio para que este hombre sea condenado, de otra forma lo que hace es que las personas entren en una etapa de desenfreno de carácter sexual en una orgía que nadie explica. Y el último capítulo específicamente es cuando cegan la vida de Jean-Baptiste, donde él se pone ese perfume que es el que tal vez por el que ha trabajado por años y finalmente terminan prácticamente desapareciéndolo porque se lo comen y lo único que queda es la botellita de ese perfume. Esas son respuestas frente a esos planteamientos, tocados o no de muchos problemas. Por ejemplo, en el caso del autor de La Metamorfosis, con el tema de esquizofrenia, igual él con sus enfermedades y a nivel de autor, de sus enfermedades, de sus crisis, de sus problemáticas con el papá, eso de alguna forma se transfiere al libro y el libro en esa obra da respuestas no solo a la vida del autor, sino a la vida del personaje. Por lo tanto, esos son puntos de análisis. A nivel de resultado, ¿cuáles son esos acontecimientos finales? ¿Cómo termina? ¿Qué es lo que nos deja la obra como tal? ¿Qué es lo que nos permite identificar X o Y condición que forman parte del mensaje del autor? Ahí cuando yo les digo, ¿por qué leer el libro? Específicamente encontramos que de alguna forma hay una lectura que ustedes hacen, una lectura crítica que ustedes hacen sobre las obras, que ustedes dicen el aporte es grandísimo en este o en X sentido, y por eso es tan importante revisar los esquemas que nos proporcionan las obras que luego vamos a comentar, que vamos a sugerir y que vamos a argumentar desde el punto de vista de la posición crítica de un lector frente a una obra. Eso es un concepto de análisis importante. Vamos a ver entonces ahora otros aspectos ortográficos que son importantes tener en cuenta. Entonces vamos a hablar de las mayúsculas. Las mayúsculas se tildan siempre. La mayúscula fija o sostenida en un texto, uno no debería escribir textos con mayúscula sostenida. Pues primero porque a partir de la utilización de la mayúscula por escenarios de comunicación como WhatsApp, se entendió que la mayúscula tenía o sostenía un tono y ese tono no era el más agradable. Sin embargo, ese concepto no se puede transferir al resto de escenarios de comunicación, pero la mayúscula sostenida no hace más claro el texto. Por el contrario, la mayúscula sostenida dificulta la lectura. Entonces, en muy pocas oportunidades uno utilizaría mayúscula sostenida. ¿Cuándo? De pronto en un titular, de pronto en una frase suelta, de pronto en algo que yo quiero resaltar. La mayúscula sostenida no es de fácil lectura y tampoco ayuda al proceso de interpretación del texto. ¿Y por qué? Porque disminuye el ritmo. Las personas están acostumbradas a leer entre mayúsculas y minúsculas, sobre todo cuando la gran cantidad de texto que es interior, luego de haber iniciado una frase con mayúscula, porque es una norma ortográfica, eso haría que la persona disminuyera el ritmo de lectura y haría el texto lo menos legible posible. Por otro lado, pues ya habíamos dicho, como en conceptos que provienen del WhatsApp, sugiere un tono hostil.
Con respecto a las palabras, ya habíamos dicho que había que usar palabras cortas, no largas, que las palabras dificultan la lectura, que el éxito que tiene el inglés, por ejemplo, como lengua, en su sonoridad es justamente porque es una lengua estructurada a partir de términos cortos y que tenemos una referencia negativa con el resto de idiomas, en este caso proveniente del alemán. ¿Pero qué es la palabra? La palabra es la unidad mínima con sentido completo. Entonces, ya habíamos dicho de esta palabra que hay una tendencia natural al acortamiento, que nombres propios hoy en día estamos acortándolos, que en el caso de las siglas, pues debemos utilizar la sigla, pero seguido de un guión. En el caso de que se diga de forma inmediata qué traduce esa sigla o que uno vaya a hacer un comentario, esta entidad más conocida como, y ahí desglosan el nombre, que se encarga, por ejemplo, de trabajar los temas alimentarios en el mundo. Entonces es cuando se incluye una sigla de compañía dentro del texto. Por otro lado, pues ayer también nos dimos cuenta que tanto los regionalismos como los localismos y los extranjerismos no tienen un sentido específico y que debemos identificar dentro de las palabras que están dentro de la redacción, pues digamos como cuáles serían esas palabras que deberíamos emplear porque conocemos su significado, porque le dan cohesión al texto, porque le añaden fuerza, le añaden entendimiento. Acá hay un sinnúmero de palabras largas y de palabras cortas donde uno ve específicamente cuál es esa tendencia al acortamiento. Entonces, en lugar de decir voluminoso, nosotros podemos decir enorme, grande. Es diferente en la separación silábica. Voluminoso es una palabra que tiene 6 sílabas. Y en cambio, enorme tiene 3 y grande tiene 2. Modificación. Modificación. Lo podemos reemplazar por cambio que tiene 2 o por opción que tiene 2. Fotografía. Casi nadie dice fotografía, todo el mundo dice foto. Diapositiva, filmina. Exposición, muestra. Guardaespaldas, escolta. Inamovible, fijo. Remuneración, pago. Aparentemente las palabras largas le dan estilo, pero desafortunadamente como hay una situación en la mente de las personas que están manejando hoy en día la información, que son todos ustedes y todos nosotros, todavía nosotros aguantamos más palabras largas, pero ustedes forman parte de una generación que es casi de la inmediatez. Ustedes son impacientes, a ustedes les gustan que las cosas se las digan ya. ¿Por qué? Porque los medios digitales los han invitado a tener las respuestas de una vez. Y ustedes pasen parte de una generación donde por lo general toman las decisiones en cuanto a armar listas de música, en cuanto a ver por dónde es que van a ver la información, son muy selectivos y en lo que están buscando y se casan, digamos, con blogueros, con informadores particulares, con medios particulares, mediante los cuales se abastecen de información, pero ustedes no van a la fuente tradicional que sería ver un noticiero, pasar las páginas de un periódico, porque hay un cambio generacional a partir de la utilización de herramientas digitales. Entonces, el pensamiento de utilizar una palabra larga no está dentro de sus posibilidades. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Bueno, cuando hablamos de palabras conocidas, entonces tratemos de identificar qué tipo de palabra es la que utiliza, digamos, como la persona a la que yo voy a dirigirme. En este caso, si ustedes hacen unos escritos, esos escritos específicamente tal vez van a ser leídos por sus compañeros. Entonces, uno utilizaría una palabra como rol en el caso mío, donde ya tenemos un tiempo, pertenecemos a otra generación, ustedes no definen esa palabra específicamente, papel, función, menos el rol que viene desempeñando tal persona.
Burgomaestre, pues menos, lo van a decir alcalde, progenitor, más bien dicen padre, papá. Ustedes podrían oír por ahí a un tío abuelo o un abuelito decir mi progenitor, eso es rarísimo. Axiológico, menos. Entonces cambia uno el concepto por de valor. La sindéresis, que es una situación que lleva al buen juicio, ustedes dirían buen juicio, si es que conocen la expresión, que no creo que la conozcan. Constipación era un término que usaban los abuelos, por ejemplo, míos, gente que pudo haber nacido en 1900, de 1900 a 1920, una cosa así. Entonces, no, es que fulana de tal está constipada. ¿Y qué está constipada? ¿Qué tiene? Pues tiene una gripe o tiene un resfriado. El lustro, pues traduce quinquenio o 5 años. Senil, ustedes dicen, no, es una persona vieja, anciana, de la tercera edad. Paupérrimo, pues una persona pobre. Entonces, dependiendo de la cantidad de palabras, ustedes ya saben que no todas se van a ajustar a la redacción y tienen que buscar específicamente en qué sentido estarían diciendo estas palabras. La palabra es la unidad mínima con sentido completo en nuestra lengua castellana. De hecho, pues nos pasamos la vida tratando de aumentar el léxico nuestro y de identificar palabras que se van sumando a nuestras posibilidades de comunicación. Ahora, ¿cuál es la frase? La frase es un conjunto de 2 o más palabras que también tiene sentido completo. Hay frases que nosotros nos acostumbramos a escuchar que son muy cortas, pero tienen sentido completo. Decir, buenos días. Nosotros nos debatimos entre frases largas y frases cortas. Las frases cortas son las que tienen una expresión por sí misma que yo puedo, digamos, dentro del texto, inferir que mandan un mensaje, que corresponden a una frase, que juegan el papel de construcción desde el punto de vista que las palabras forman frases, las frases forman oraciones, las oraciones forman párrafos, y entonces ahí es donde tiene sentido la redacción. Entonces, última hora, investigación exhaustiva, eres lo mejor de mi vida, feliz cumpleaños, son sobre todo buenos días, última hora y feliz cumpleaños, son frases muy cortas que tienen un sentido completo. En nuestra comunicación diaria, digamos, son las más usadas, es una forma de decir las cosas. Y estamos también invitando a que si las palabras son cortas, pues también utilicemos frases cortas. En legislación encontramos mucho todo lo que es texto jurídico, sírvase transmitir. ¿Por qué lo podríamos cambiar? Por transmita, comunique, informe. De hecho, los documentos en la parte jurídica ya han ido acabando específicamente. El documento jurídico tiene una parte expositiva, que es donde va narrando específicamente cuáles son los argumentos que tiene quien profiere, digamos, la información, los argumentos que tuvo en cuenta para tomar una decisión. Esa es la parte expositiva. Luego viene una parte emotiva, y la parte emotiva también cuenta específicamente arraigados en lo que es la norma o la ley o la costumbre para el abogado, donde hay una exposición de motivos. Y luego viene la parte resolutiva. En la parte final resolutiva siempre dice comuníquese y cúmplase. En la parte resolutiva dice hace saber. En la parte resolutiva dice publíquese. En la parte resolutiva dice decreta. En fin, todo lo que implica que el pronunciamiento de ese estamento que tiene una fuerza o un poder de carácter jurídico determina específicamente hay que hacer a partir de ese documento. Entonces, si a mí me dicen resuelve A, B, C, D, E, F, G, y eso lo encontramos en las sentencias, los encontramos en los decretos, los encontramos en las leyes, en las normas, y pues obviamente cada uno de estos documentos son expedidos por una instancia o por uno de los poderes de las ramas del poder público. Específicamente, ese no es el caso, no nos compete, eso es un tema jurídico, pero es como para traerlo a colación. Cuando nosotros utilizamos una frase corta,
digamos, en el día de hoy, esa frase tiene 5 palabras, es muy larga. Podríamos reemplazarlo por hoy. En el día inmediatamente anterior, pues lo reemplazamos por ayer. A la mayor brevedad posible, pronto, cuanto antes. Los temas a tratar son los siguientes. El temario es, a eso me refiero cuando hay un acortamiento en las frases. Veamos otros ejemplos. El ejercicio a realizar es el siguiente. El ejercicio es. El ejemplo a seguir es. El ejemplo es. Al interior de, en. Con base en, según, de acuerdo a, según, más sin embargo, pero. Estos son algunos ejemplos de frases cortas. ¿Qué le pasa a la frase corta? O a la palabra que tiene un sentido particular o que juega un papel importante dentro del acortamiento de texto, que es que cuando yo utilizo frases cortas o palabras que van a recortar lo largo de la exposición de la frase, el texto adquiere ritmo y adquiere fuerza. Por lo tanto, muchos han confundido el tema de hacer una buena redacción con la utilización de frases poco comunes en el argot de las personas que normalmente pues nos están siguiendo o están leyendo nuestros documentos. ¿Qué es la oración entonces? Si habíamos dicho que hay palabras y frases que son las unidades mínimas con sentido completo, pensemos en qué es la oración. La oración es un conjunto de frases con sentido completo. Fundamental para la construcción de una oración, obviamente tener en cuenta una muy buena utilización de los signos de puntuación, porque la mayor parte de las personas, así como no conocen y no tienen claro el trencito de la acentuación, tampoco conocen la función de los signos de puntuación. Siempre la utilización de palabras que correspondan a la expresión, no repetición de los términos, claridad, sencillez y condición, que son algunos aspectos que hemos mencionado específicamente cuando vamos a construir un texto y que ya revisamos, digamos, en clases anteriores. Recuerdan que ayer habíamos hablado, o el viernes, no me acuerdo, que este orden nos permitiría a nosotros identificar lo que es la estructura en una oración o en pues más que todo en una frase, porque en la oración lo que vamos a tener es el conjunto de muchas frases que guardan el mismo esquema. Entonces, para evitar que se diga chaquetas para hombres de cuero y suéteres para bebés de lana, entonces nosotros tenemos en cuenta esta estructura. Se comienza con el quién, es decir, yo lo puedo reemplazar por el pronombre ella, por el nombre Mariluz, y pues en este caso sería el quién. Puedo reemplazar ese quién por el nombre de una entidad, es decir, ustedes ya saben identificar quién es el quién. Entonces la estructura es quién, la acción inmediata, que lo que genera una acción es la utilización del verbo. Todos los vocablos que nosotros encontramos dentro de nuestra lengua que tienen movimiento o que tienen acción son verbos. Caminar, dormir, escuchar, pensar, escoger, vivir, sentir, todo implica una acción. Entonces, ¿quién? De inmediato, el verbo, qué fue lo que hizo y quiénes son las personas implicadas o las condiciones implicadas, es decir, información adicional. Mariluz pidió un helado, entonces Mariluz es el quién, el verbo pidió, ¿qué fue lo que pidió? Un helado. ¿A quién? A su novio. Y vamos a dar información complementaria de toda la vida. Amanda es el quién, preparó el verbo, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que preparó? El discurso. ¿Para quién? Para el presidente de la compañía. Entonces, cuando yo ya tengo esta estructura, tengo una estructura muy clara de frase y esa frase la voy a compartir
permanentemente, es decir, la voy a complementar permanentemente dentro de la construcción de oraciones. Ahora, si yo sé que a partir del qué o del quién encuentro el núcleo de la información, también podría iniciar con que la acción que correspondería al verbo, luego hablaría de qué fue lo que pasó y, perdón, el quién, y de ahí en adelante complementos de información que amplíen la situación. ¿Cuáles son esos complementos de información? Los complementos que son circunstanciales de tiempo, es decir, de modo, cómo fueron las cosas, el lugar donde se realizaron las acciones, cuándo, en qué momento ustedes ya han identificado plenamente las 5W, por eso es que las W son tan importantes, no solamente en la estructuración de lengua, sino como metodología de ordenamiento y de facilidad de planificación de los textos. Aquí tenemos una oración y dice: Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Entonces, aquí ya sabemos que Diego Pérez es el quien. Estamos diciendo ¿qué es lo que es Diego Pérez? Es cantante de gran aceptación, ¿cierto? Pero cantar es un verbo. Entonces, Diego Pérez, el quien, el verbo, cantante, y doy otra información, de gran aceptación en zonas rurales. ¿Qué fue lo que hizo? Ofreció lo mejor de su repertorio a quienes, pues también me mantengo en el que, con que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a quienes, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. La misión de ustedes en este momento es, aquí les dejo esta oración, planteen dentro del el mismo esquema del quién, del verbo, del qué y de los complementos que dan mayor información, esta misma oración. ¿Y por qué es oración? Porque está redactada mediante la secuencia de frases. Entonces, si ya dijimos que la oración tiene como secreto la buena utilización de los signos de puntuación, obviamente pues aquí encuentro que hay comas, que hay, digamos, exposición de frases, y la misión de ustedes es redactar esta misma oración allá en sus casas, y cuando las tengan listas, pues aquí vamos a verificar, ustedes las van a leer, para hacer esta misma redacción con sus palabras. O sea, es la misma estructura, el mismo caso de Diego Pérez, y ustedes pueden jugar con esta estructura y con esta redacción. Van a salir, no es que yo no encuentre forma de hacerlo, van a salir cuantas oraciones ustedes tengan, como el número de personas que hay en este momento en el curso. Entonces, manos a la obra, y en 2 segundos les pregunto qué fue lo que redactaron. Bueno. ¿Entendido? Ya que hoy tienen la cámara apagada algunos, por lo menos cuando a veces la abren, identifico que están por ahí. Sí, señora, entendido. Ok. Profe, yo la tengo apagada es porque no me gusta la cámara, eso porque se ve muy oscura. Ah, ok. Bueno, tranquilo. Gracias, Daniel, por abrirla. Listo, Pedro, sé que estás ahí. Igualmente yo estoy poniendo atención a esto. Ah, Marlon, me estaba Ah, sí, ¿quién era? La mía ni sirve. Ah, la tuya ni sirve. Ay, Señor Jesús, María José. No, no sirve, no sirve. Sale como naranja, yo no sé. Okay. Profe, la mía sirve, pero yo no estoy en la casa. Ay, si fuese, ¿dónde está? Que está allá de tapabocas y Estuve- en la calle en moto. ¿En dónde anda? Estoy en el aeropuerto recogiendo mercancía, que tengo un problema con una mercancía, entonces estoy aquí pendiente.
Ah, ok, bueno, listo. Entonces te eximimos de redactar, pero el resto sí, gracias Daniel, Luis, Nicolás. Muy bien, entonces unos minuticos para poder redactar y cuando vayan estando listos me avisan. Bueno. ¿Ya estamos listos? Profe, una pregunta, o sea, ¿me puedes volver a explicar? Es que como que no entendí bien, o sea, ¿qué toca redactar? O sea, es Eso que no mismo que entendí. está ahí,
con otras expresiones. Bueno, profe, perdón. Pues obviamente identificando que hay una estructura y la estructura es quién, la acción, que es el verbo, el qué e información complementaria. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Ya? Profe, un minutico que me falta un poquito y ya. Diría un compañero por allá, manta la burra, profe. Uy, Sí, qué bueno. aguanta la burra, dicen por allá. Aguanta el burro. Sí, o sea, que no vaya tan rápido. Bueno, yo creo que ya te fue tiempo suficiente. Bueno, entonces, Daniel, ¿estamos listos? Daniel Álvarez, Bueno, profe, de los dos. dale, Sí, profe. adelante.
Espérame, termino, les pongo un punto y ya, de los municipios, espérate, de los municipios, ya. eh, Listo, bro. Dice, pues yo no le cambié muchas cosas. Dice, Diego Pérez es el cantante más querido en las zonas rurales del país. Nos dio lo mejor de su discografía, que contiene desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel, a los adolescentes representantes de todos los municipios que participaron en el evento. Otra vez, Diego Pérez. Diego Pérez es el cantante más querido en las zonas rurales del país. Nos dio lo mejor de su discografía, que contiene desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel, a los adolescentes representantes de todos los municipios que participaron en el evento. Muy bien, perfecto. Pues está en la misma estructura y me imagino está todo separado por comas, ¿no? Ahí no hay puntos seguidos ni nada. No hay comas. Ok, bien, perfecto. Gracias, Daniel. Entonces, estoy aquí escribiendo. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Yo, profe. Francisco, adelante. El cantante Diego Pérez, famoso principalmente en las zonas rurales del país, interpretó desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, dando a conocer definitivamente lo mejor de su repertorio a un centenar de municipios representados por sus jóvenes durante el evento. Ok. Él definitivamente lo puedes quitar, dando a conocer. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es? Porque busca qué tipo de palabra es definitivamente, pero estaría casi cumpliendo la función del adjetivo. Es decir, agrandando o modificando el concepto de la frase. Busca qué tipo de palabra es definitivamente. Ya, bro. Pero estaba bien la estructura. Ok. Samuel. Profe, pues yo tampoco es que la haya cambiado mucho, pero bueno. Diego Pérez es un cantante famoso en zonas rurales. Dentro de su repertorio incluye boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel. A los jóvenes de los municipios que participaron. Yo lo dejé así. Que participaron y toca, ahí queda como medio cojita. Entonces toca que la definas con algo. Después de la primera frase de frase que incluiste, ¿una coma o un punto? Una coma. ¿Puedes volver a leer la primera frase, por favor? Diego Pérez es un cantante famoso en zonas rurales. Ahí te cabe un punto seguido. Punto seguido. Sí, ahí te cabe un punto seguido y la idea sería obviamente seguir exponiendo, pues como estás copiando la estructura, pero ahí, por ejemplo, le hace una variación el hecho de que la primera frase sea una frase más o menos larga y punto. Y de ahí en adelante sigues con la exposición y continúa exactamente el mismo sentido. Listo, profe, gracias. Okay. Profe, yo. Vamos con Pedro y luego con Juan Diego. Diego Pérez, cantante de una inmensa acogida en las zonas populares del país, dedicó lo mejor de sus canciones en el que contiene desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas creaciones de Juan Gabriel, a los adolescentes que representaban a más de 100 municipios, a los adolescentes que representaron a más de 100 municipios participantes en su evento. Ahí lo que no me suena mucho es el que contienen. ¿Puedes leerla otra vez? Dedicó lo mejor de sus canciones en el que contiene desde sus primeros boleros Tendrías que arreglarlo ahí, ¿no? En el que contiene. ¿Qué contiene? ¿Qué lo contiene? Sí, lo arreglar. Ok. Juan Diego. Hola, profe. Bueno, Diego Pérez, cantante reconocido en zonas rurales del país, ofreció sus mejores canciones, en las cuales hay boleros y composiciones de Juan Gabriel para los jóvenes partícipes del evento. Ok. Ahí, el cuáles
sobraría. Nosotros encontramos a veces que esa palabra de cuáles o cuál sobra a veces en la redacción. Cuando uno utiliza mucho en el cual, en las cuales, ese cuál y cuáles le resta estilo a la redacción. Quítasela y vuélvela a leer, por favor. Bueno, profe. Entonces sería Diego Pérez, cantante reconocido en zonas rurales del país, ofreció sus mejores canciones en las que hay, No, diría. entonces ahí habría que revisar la frase quitándole en las cuales. Sus mejores canciones, coma, las que... Intenta con eso, porque otra vez, por favor. Diego Pérez. Diego Pérez, cantante reconocido en zonas rurales del país, ofreció sus mejores canciones. ¿Cómo dijiste? Las que hay, no. Las que, y no sé qué sigue. Pero es que no quedaría. Las que Pero ¿qué sigue para poder resolver esa parte? yo Las que, puse, en las que hay boleros y composiciones de Juan Gabriel. las que van desde boleros hasta... Sin embargo, puedes mejorarla. Piénsala y verás. Bueno, profe. Ok. Profe, yo, Espérame un segundito, le doy paso a Nicolás y ya te doy paso a ti. Pues, profe, yo escribí Diego Pérez, cantante renombrado de las áreas rurales de la nación, presentó lo más sobresaliente de su catálogo, que introduce desde los originarios boleros cubanos hasta los posteriores de Juan Gabriel, a los jóvenes que simbolizan más de los 100 municipios integrantes del evento. Bien, solo lo que simboliza ahí. Fíjate que tú tienes la respuesta para lo que Juan Diego está resolviendo. ¿Puedes volverla a leer? ¿Todo, profe? Es que tú hablas de introducción y es una expresión, es una introducción que invita como a pensar que definitivamente hay como una lista de canciones o de géneros o de éxitos o de lo que sea y está introduciendo esas canciones. Fíjate, Juan Diego, que ahí hay como una novedad. Yo te dije en las que van desde tales a tal género, ¿sí? Entonces eso es lo que más o menos estaríamos corrigiendo. Está bien, Nicolás, gracias. Pedro. Bueno, profe. profe, pues yo lo resolví cambiando ahí la palabra. Dice, A ver. Diego Pérez, cantante de una inmensa acogida en las zonas populares del país, dedicó lo mejor de sus canciones en las que abarca desde sus primeros boleros cubanos hasta las últimas creaciones de Juan Gabriel, a los adolescentes que representaron a más de 100 municipios participantes en el evento. Ok, que abarcan, es mejor que las que abarcan, ¿sí? Que abarcan. En las que abarca. Bueno, en las que abarca. Yo diría que abarca desde... Que abarca. Sí, es que como se trata es de disminuir y acortar. Entonces, ahí es donde hay frases que escribe y de pronto empieza como a cortarlas y el tema se vuelve más directo. Tiene mayor contundencia. Bueno, gracias, profe. ¿No? ¿Alguien más quiere participar con la redacción de su frase? Hola, profe. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, sí, señora. ¿Cuenta? Bueno, profe, yo escribí, Diego Pérez, cantante reconocido, ofreció lo mejor de su repertorio a jóvenes representantes que participaban en el evento, incluyendo los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok, ahí lo que te queda es en punta, ¿representantes de qué? Pero está bien. O sea, invertiste el orden y está bien, pero te toca resolver el representantes de qué son representantes. ¿Sí? Sí. Gracias, Patricia. Mariana. Profe, yo escribí, Diego Pérez es un cantante muy querido en las zonas rurales del país. Nos brindó sus mejores canciones, donde nos ofrece los primeros boleros cubanos e incluso hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los municipios participantes. Ok, ahí toca resolver el participantes dónde. O sea, claro, la frase inicial va a participantes del evento,
Pero pues uno puede reemplazar eso por otra cosa, porque si no, entonces te queda participantes en qué participaron. Entonces te toca resolver. Es una cuestión de resolución de qué parte fue eso, en qué parte fue eso, en qué actividad. ¿Alguien más tiene alguna frase? Yo. David. Diego Pérez es un cantante muy querido en los pueblos con sus mejores canciones a los jóvenes de los diferentes municipios, desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel. Ahí te están faltando datos. Entonces, vuelve a leerlo. Y yo vuelve a leerlo despacio y yo te digo dónde te faltan datos. Vale. Diego Pérez es un cantante muy querido en los pueblos con sus mejores canciones a los jóvenes de los diferentes municipios, desde los primeros Espera, boleros. despacio. Despacio porque me quedé pensando en los pueblos. Diego Pérez es un cantante muy querido en los pueblos, ¿sí? Sí, señora. ¿Cuáles pueblos? ¿De dónde? Ahí tendrías que decir del país, de Colombia, bueno, ¿sí? Sería pues muy querido en los pueblos del país, ¿no? Muy como- querido en los pueblos del país. Listo, punto. ¿Luego qué sigue? Con sus mejores canciones a los jóvenes de los diferentes municipios. ¿Qué va a hacer con las canciones? Cantárselas. Sí, claro. Él se las va a cantar, pero entonces ahí como la frase te queda, ¿qué era lo que yo estaba diciendo ayer? A veces uno, bueno, pero lo dije fue en la noche, perdón. A veces uno plantea cosas que uno cree que el resto de la humanidad sabe. Entonces, uno como que se come la información. En ese orden de ideas deberías plantearlo, porque ahí como que te queda como un vacío y la gente que lee no sabe realmente dónde está pasando. Entonces, complementa esa información. ¿Y luego qué sigue? La tercera estructura que pones ahí. Desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel. Entonces, interpretará o tienes que buscar una acción. Interpretará desde... Entonces, trabaja en eso y me lo cuentas. Bueno, profe. Alex, adelante. Buenas, profe. Buenas. Pues yo lo puse así, profe. Diego Pérez es un cantante que tiene gran fama en las zonas rurales del país, el cual ofrece lo mejor de su talento, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel, para los adolescentes que representan los más de 100 municipios participantes. Ok, el mismo caso que David. ¿Dónde? ¿Dónde los vas a incluir? Ahí está, digamos, como en punta porque estás omitiendo una información y estás encadenando y asumiendo que el lector conoce de qué se trata. Entonces, soluciona esa parte porque no es precisa. Ok, perfecto. Ok. David. Hola, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Profe, yo escribí, Diego Pérez, gran cantante de las diferentes zonas rurales de nuestro país, ofreció lo mejor de sus canciones, que están incluidas los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los adolescentes representantes de los más de 100 municipios participantes. Ok, ¿qué incluye? Desde tales canciones a tales canciones. Porque esa partecita ahí sí nos quedó chuequita, entonces corrígela y te vas a dar cuenta que falta que incluye desde... Ajá. Diver. Profe, yo lo puse así. Diego Pérez es un cantante de gran acogida en las zonas rurales del país. Ofreció las mejores colecciones que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel, a los jóvenes que participaron en el evento representando a más de 100 municipios. Ok, muy bien. Está bien. Mike. Sí, profe. Dale, te escucho. Profe, lo que pasa es que antes de continuar, Camilo Fernández no puede asistir por lo que está, no sé, creo que en lo de la vacuna. Y lo de la vacuna, ok. Hacia febrero Sí, ya todos tenemos la tercera profe, vacuna, ¿no? Para que lo sepan, ayer lo sacaron en noticias. Ok, entonces.
Profe, yo le hice así. Diego Pérez, un cantante de gran acogida en las zonas urbanas del país, presentó lo mejor de su repertorio a los jóvenes representantes de las diferentes ciudades del país participantes en el evento, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ahí está sueltico el que incluye. O sea, tienes que ponerle algo para que se sepa que, digamos, el que incluye es como conclusión. Tocaría indicar una primera acción, introduce o presenta su nuevo repertorio o algo así por el estilo. Bueno. Ah, listo, profe. Ok. Daiver había levantado la mano. Ya había leído. Sí, ya había leído. Sí, aquí ya te tengo. Entonces, Alex está corrigiendo algo y Patricia vuelve a participar. Alex. Sí, profe. Alex. No, profe, no he podido, no. Ah, ok. Bueno, Patricia. Bueno, profe, Diego Pérez, cantante reconocido, ofreció lo mejor de su repertorio a jóvenes representantes de cada municipio que participó en el evento, incluyendo los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok. Bien. Ustedes me permiten un segundo, por favor. Perdonen que es cuando es de la universidad toca responder de inmediato. Entonces seguramente ahorita van a volver a llamar y me toca volver a interrumpir. Muy bien, entonces Patricia, estábamos conversando contigo y me desubiqué aquí Sí, con la profe. llamada. Entonces cuéntame otra vez, por favor. Sí, bueno. Diego Pérez, cantante reconocido, ofreció lo mejor de su repertorio a jóvenes representantes de cada municipio que participó en el evento, incluyendo los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis. Luis Soto. No sé, Luis Soto tiene la mano levantada. Luis Miguel está hablando, Luis Miguel Vargas. Y Kenny Herbert, tienes la mano levantada, adelante. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Pues yo lo dejé así. Diego Pérez, cantautor de gran aceptación en las zonas rurales del país, presentó lo mejor de su repertorio, que incorpora desde sus primeros boleros cubanos hasta sus recientes composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los 100 municipios participantes en el evento. Ok, otra vez, por favor. Diego Pérez. Diego Pérez, cantautor de gran aceptación en las zonas rurales del país, presentó lo mejor de su repertorio, que incorpora desde sus primeros boleros cubanos hasta sus recientes composiciones de Juan Gabriel, y a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Te falta es el dónde. ¿Dónde? Porque tú empiezas a contar que Diego Pérez hizo eso, pero no cuentas dónde. Recuerda que la estructura debe siempre responder a las preguntas básicas y aquí, digamos, estamos haciendo una estructura de qué, de quién, acción, que es el verbo, luego el qué y luego información complementaria. Y la información complementaria tiene lo demás que es el cómo, el cuándo, el dónde. Entonces ahí nos hace falta complementar.
Ah, ok, Bueno. listo. Ok. Yo, profe. Alex. Sí, yo la coloco así. El cantante Diego Pérez, uno de los que más acogida tiene en la ruralidad del país, presentó su lista musical que contiene boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel, en el evento donde participaron los jóvenes representantes de los 100 municipios invitados. Perdón un segundo. Discúlpame, Alex, por favor. ¿Aló? Listo, adelante. Perdóname la interrupción, Alex. ¿Se me escucha bien? Sí, señor, te escucho perfecto. Vale. El cantante Diego Pérez, uno de los que más acogida tiene en la ruralidad del país, presentó su lista musical que contiene boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel, en el evento donde participaron los jóvenes representantes de los 100 municipios invitados. Ok, está bien, está bien, está bien, muy bien. Alex Torres, ¿tu merced ya resolvió? Pues le puse otra cosita y profe, no sé qué tal. Ahora Dale, quedó. dale. Dice, Diego Pérez es un cantante que tiene gran fama en las zonas rurales del país, el cual ofrece lo mejor de su talento, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel, donde el evento quería que los adolescentes representaran más de los 100 municipios participantes. Ok, está bien. A mí lo que el feeling me indica es que antes de que menciones el evento cabría un punto seguido para hablar del evento de forma final, para que no quedara como una secuencia tan larga, ¿no? Entonces, aumentamos, sí, pero está bien, Listo, Alex. gracias, profe. Ajá, bueno. Mike, su merced levantó la mano otra vez y Alex Vergara, ¿será que no bajó la manito? Sí, profe. Mike, adelante. Profe, pues lo cambié así. Diego Pérez, un cantante de gran acogida en las zonas urbanas del país, presentó lo mejor de su repertorio a los jóvenes representantes de las diferentes ciudades participantes en el evento. Presentó lo mejor de su repertorio, que incluye desde sus primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Este es el ejercicio que normalmente debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque nos nos hace confrontar, digamos, estructuras ideales dentro de la redacción. Entonces ya saben, si inician con quién, la acción, qué es lo que pasa y los complementos directos que van a ampliar la información. Ahí están las otras preguntas W. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? En fin, de ahí en adelante. Si inician con el qué, pues después de la acción vendría el quién. De manera que este es el ejercicio para lograr una estructura que más o menos a nosotros nos da claridad en la redacción. ¿Quién? Verbo, qué, dónde, cómo, cuándo. O quién, verbo, qué, a quién. Y en este caso podría ser Diego Pérez, que es el quien ofreció, verbo, lo mejor de su repertorio, es el que, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes del evento, y ese es nuevamente el quién. Entonces aquí estaríamos haciendo un acortamiento de lo que son esas frases dentro de la oración. Se complementa la información adicional con las preguntas complementarias de las 5W, para qué, dónde, cuándo y por qué, que son complementos directos de la información. Aquí encontramos entonces un resumen. Mariluz pidió un lápiz para escribir. José robó una libra de arroz para dar de comer a sus hijos. Ella cantará temas de Arjona en el festival. Aquí, ¿qué encontramos nosotros? Que es también la estructura fundamental de la titulación.
Entonces, también podemos utilizar este esquema dentro de la titulación y sería de la siguiente manera. ¿Quién, verbo, qué, a quién? O qué, verbo, quién, a qué. Eso es para la redacción de titulares. Bueno, vamos a hablar entonces del párrafo. El párrafo específicamente tiene una construcción de oraciones. Entonces, para que identifiquemos cuál es el orden, está la palabra, está con palabras, construimos la frase, o sea, está la frase. Con las frases construimos oraciones y con las oraciones construimos párrafos. Entonces, ahí pues hay una métrica que vamos a empezar a aprender. En un segundo, que ahora están escribiendo. Muy bien, entonces, vamos a ver que nosotros tenemos técnicas para agregar contundencia y ritmo a la redacción. Entonces, un párrafo tendrá como máximo 3 oraciones y cada una de esas oraciones debería tener 3 frases. ¿Para qué? Para que el texto adquiera ritmo y ahí nosotros haríamos el proceso de autorregulación o de selección o de corrección para aclarar, por ejemplo, las palabras que van a formar parte de esto. Entonces, cuando yo logro esta técnica, lo que le agrego al texto es impacto y puedo hacer una, digamos, una mezcla entre frases cortas y frases largas. Y pues utilizar en medio de frases, por ejemplo, largas, una frase de pocas palabras para que le dé fuerza al texto. Entonces, ¿qué clave tenemos? Una oración muy corta en el medio del párrafo. Por lo general, esta frase es la que le va a dar el resumen a lo que estamos planteando. Cuando utilizamos esta técnica, entonces hacemos una aportación en cuanto a ritmo, a impacto de lo que estamos escribiendo y alternancia de frases cortas, frases largas. Yo les decía que los niños hacen patrones. Entonces, ¿qué es un patrón? Corto, largo, largo, corto, o largo, corto, corto, largo, o largo, corto, largo, o al revés, corto, largo, corto. Entonces, traten de construir dentro de su redacción del tema que quieran, teniendo en cuenta obviamente que tenemos una estructura para escribir una frase, que es el qué, el verbo o la acción, el quién y los demás complementos. Esta estructura nos ayudaría claramente a redactar algo, pero entonces traten de escribir acerca de un tema y pues ya saben ustedes que una frase es una expresión con sentido completo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Digamos que este es un aviso coloquial que tiene una empresa que le está diciendo al suscriptor, ahora no solamente hay facilidades de pago a partir de situaciones, digamos, como de nuevas sucursales que están a su disposición, sino que ellas están ubicadas en lugares estratégicos, qué sé yo. Ese es el anuncio que una empresa podría enviar a las personas que forman parte, digamos, como de su clientela. Entonces, si nosotros planteamos que esto nos quedaría mejor redactado con una frase que sea contundente y que la pongamos en el centro de la información, entonces, en la anterior, lo que diríamos específicamente es que esa frase es el pago oportuno. Vamos a ver si es el pago oportuno y nos vamos a devolver.
Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Todo esto está ligado al pago. ¿Y el pago en qué condiciones? En pago oportuno. Entonces vamos a ver cómo podría ser redactar esta frase con una contundencia en la mitad. Y aquí sí utilizo la mayúscula sostenida para ver la diferencia. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. Sáquele provecho al pago oportuno. Así puede beneficiarse, reciba descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Vamos a ver cómo se mezclan las frases cortas y las frases largas. Amigo suscriptor, corta. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales. Larga. Ubicadas más cerca de su casa. Corta. No tan corta como amigo suscriptor, pero sí es corta versus la anterior. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales y la siguiente es corta, ubicadas más cerca de su casa. Luego, entre puntos y en la mitad de todo el párrafo, utilizo una frase que es contundente, que es la que lleva el núcleo central. Sáquele provecho al pago oportuno o aproveche el pago oportuno. Así puede beneficiarse, corta, reciba descuentos, corta, horas adicionales gratuitas, larga, prioridad en la atención de nuestros operarios, larga. La misión es que ustedes en este momento redacten algo así por el estilo, que es lo que les estoy planteando. Entonces, ¿cuáles son las claves de esto? Frase corta, frase larga, frase corta. En el centro, idea fundamental, destacando el texto. Así puede beneficiarse, corta, reciba descuentos, corta, horas adicionales gratuitas, larga, prioridad en la atención de nuestros operarios. Y aquí le damos sentido al ritmo, utilizando la mezcla de frase corta, frase larga y armando patrones como a uno le parezca. Entonces, ¿listos para la misión? No es esta, aclaro, es una que utilicen ustedes una estructura parecida. O sea, profe, hacemos el mismo ejemplo de reacción que el anterior ejemplo. Tienes uno nuevo y lo que tienes es digamos, una estructura. Lo que te estoy mostrando acá es una estructura. Trata de redactar algo con un tema que tú quieras, cualquier cosa, y trata de utilizar el esquema de frase corta, frase larga, en la mitad del párrafo, una frase que sea el núcleo central de la información y pues juega con los patrones de corto, largo, largo, corto, 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 largo, largo o largo, largo, corto, corto, como tú quieras. O sea, toca inventarla, ¿sí? Inventarla, claro. Esa Ah, es la ok, ok, misión. ok. ¿Sí? Bueno.
papita, ¿dónde estás? Ya va, mi amor, que estoy ocupada. ¿Sí? Neto, tomo titi. Dime, reina. Neto, tomo titi. Sí. Yo tengo que hacer una tarea, tomo titi, así, titi.
Me avisan cuando estén listos. Profe, Cuenta. profe, yo lo hice así, no sé. A ver, dale. Lo hice como para una marca de ropa. Ajá. Amigo Alpha Legacy, no te pierdas este Black Friday 2021. Ofertas Black desde el 26 al 28 de noviembre. Y como el llamativo sería descuento en todas las prendas Alpha Legacy. No dejes pasar esta oferta, aprovecha y arma tu pack.
Bien, está muy bien. Está chévere. Felicitaciones. Y tienes en el centro dos frases que estarían cumpliendo la función similar de ser el foco del párrafo. Ya te digo cuáles. ¿Puedes volver a leerlo? A la de ofertas. Sí, la Amigo frase que Alpha está... Legacy, no te pierdas este Black Friday. exactamente. No te pierdas. Sí, sí, sí. Esas dos que tienes ahí en el Ok. centro cumplirían la función. Muy bien, muy bien. Esa es la función de la redacción de párrafos. Daniel, adelante. Gracias, profe. Bueno, yo lo hice como más guiado a esa propaganda que a uno le salen cuando uno se cuelga en el plan del celular, algo así. Dice, por ser uno de nuestros mejores suscriptores, te queremos informar que ahora puedes hacer pagos en nuestras oficinas principales que están más cerca de ti. Dale provecho al pago oportuno, ya que tenemos para ti descuentos especiales, megas adicionales en tus servicios y costo adicional y prioridad en las atenciones de servicio al cliente. Ok. Listo, Daniel. Esa es. Está un poquito, digamos, guardando la estructura esta que tenemos de ejemplo, pero está bien, está bien. Y haces la mezcla entre frase corta y frase larga y tienes la central del beneficio, del foco. Pero entonces muy bien. Ok. Felicitaciones. Gracias, profe. ¿Quién más tiene ejemplo? Por favor, una pregunta. Esa mayúscula, sáquele provecho al pago oportuno aquí viendo tu estructura. ¿Esto se leería más entonado? O sea, digamos que más fuerte o esto. Claro. Aquí obviamente está en mayúscula sostenida por un ejercicio pedagógico para que sea visible para ustedes. No necesariamente tiene que estar en mayúscula sostenida. Puedes utilizar el recurso de la mayúscula sostenida. No hay por qué no. Porque es como un foco que tú pones. Otro recurso sería dejarla en negrilla. Esa negrilla indicaría que todo el centro de atención está sobre esa idea principal. Entonces, puedes utilizar esos recursos. El otro recurso es dejarla en letra inclinada, que también llamaría la atención del lector. Entonces, pues puedes utilizar mayúscula sostenida, negrilla o letra inclinada o subrayado. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿y ahí se pueden utilizar los signos de exclamación? ¿O Sí, no? O, claro, ¿sí? también, claro, también. Son todos los recursos. Ahora, podría ser signo de interrogación, ahora que lo planteas, y podría ser ¿para qué esperar más? Como perra propaganda de Claro. ¿Para qué esperas más? Pásate ahora, Claro. Sí, puede ser. Claro, sí, tienes toda la razón. Pero son recursos al redactar. Es cuando tú, esta misma estructura la puedes trasladar a una expresión muy fuerte que tengas dentro de tu análisis del libro. Dentro de del ejercicio narrativo, obviamente esto es una estructura de redacción, no es que sea de carácter publicitario siempre, no, es una estructura de redacción que le da fuerza al párrafo. Por ejemplo, ustedes ya saben que tienen que iniciar el ensayo con un párrafo muy fuerte, muy contundente. Entonces pueden utilizar esta estructura y redactar de esta manera. Eso le va a dar fuerza al texto. Gracias, profe. Okay. Aunque no, ¿sabes qué, profe? Yo me pongo a pensar de que, pues, hasta ahorita que lo estamos haciendo, queda mejor es como en este publicitario, porque ahorita no, digamos que una estructura, porque pues yo no les voy a decir, no, es que, pues yo, o sea, digamos que yo ahorita no le encuentro, digamos que una estructura, en este caso en mi escrito, ¿no? En mi ensayo. Pues, o sea, yo lo veo más por el lado publicitario, porque pues suena como más atractivo, ¿sí me explico? Suena como Claro, más... funciona para la redacción publicitaria, pero es un recurso general para la redacción. Nicolás, adelante.
Pues yo escribí, no sé si quedó bien, no sé si quedó bien. Querido fan de los crímenes, se avisa que en la próxima temporada de invierno en Japón se hará una maratón sobre delitos, con y sin resolver. Adquiera la suscripción a este canal y vea cómo tratar de comprender la mente criminal. Uy, Pues sí, Criminal Mind. Muy bien. sí. Sí. Me imagino que tu lector sabe específicamente a qué se refiere, porque esta es una promoción de un canal donde hay una programación y tú ya sabes que esa es la temática, Sí, ¿no? Sí, ok. sí, profe. Sí, es dentro del contexto. Entonces, claro, Bien. uno ahí seleccionó quién es el receptor de la información. Los que no estamos en esa onda, pues nos quedamos por fuera. Yo lo alcanzo a entender, pero sé que es que hay un escenario donde de ese canal, donde esas series son las llamadas a, digamos, a formar parte de la programación que están esperando los receptores de la información, los lectores, los visitantes asiduos. Sí, sí, profe. Ok, muy bien. ¿Hay otro ejemplo? ¿Hay alguien quien haya terminado su párrafo? Bueno, para tener en cuenta, más puntos, menos comas dentro de la redacción. Este es un recurso muy bueno que le da al receptor de la información, a quien le está leyendo, mayor claridad. La conversión de frases largas a frases cortas, la separación por puntos es una de las claves específicas que nosotros tenemos en este ejercicio de redacción. Entonces, siendo consecuentes con que ustedes ayer se aguantaron una clase sumamente larga, pues porque tenía los dos bloques y sé que ocasionó para ustedes algún tipo de cansancio, entonces hoy terminamos a las 9:43 de la mañana. Si tienen alguna propuesta de texto que vienen ya redactando, me cuentan mañana en la mañana. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los temas del día? No, señora. Ok, todo claro, todos los aportes, esquema de redacción, Sí, señora, todo claro. planteamiento de análisis de párrafo desde el concepto narrativo, ¿todo bien? Señora. Bueno, Todo entonces, correcto. bien. Contigo, ¿cómo no, profe? Tan lindo, gracias. Un abrazo, Dios los bendiga, gracias. Que Le está tengan un echando los lindo perros a la día. Chao, profe, profesora. igual. Gracias. No, él está Chao, siendo profe. consecuente con el aprendizaje. Entonces, Oye, profe, una preguntita a todas estas. ¿El Así parcial le tú hacía cómo un lo vas a profesor de hacer? matemáticas. señor, ¿El parcial tú cómo lo vas a hacer? ¿Referente a qué lo vas a hacer? a toda la teoría de esta clase, entonces hay preguntas varias y ustedes responden. ¿Nos vas a pasar las diapositivas, profe? Sí, claro. Claro que ¿Selección se les múltiple puede. o escrita, profe? No, selección múltiple, Pedrito, eso es el caos, eso es anular ¿Cierto que las sí? Es posibilidades de mejor la escrita. mente. Es mejor escrito porque es que uno elige la que no es y dañó el punto, mientras que por lo menos en lo que contesta, algo hay ahí de respuesta. Así se evalúan comas, puntos, tildes, Todo, todo. todo, 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 todo. Perfecto. Bueno, que descansen, que les vaya bien. Chao. Bueno, Chao, profe. profe, gracias. Una pregunta. Chao, profe. Señor, cuenta, Mike. ¿Di? Profe, depende sobre la clase, pero a los demás, continuamos con la siguiente clase, ¿cierto?
Sí, no me han avisado nada que la profe Francis no pueda dictarla. Creo que sí, estamos todos QAP ahí con la profe Francis. No tengo ninguna alerta sobre el tema. Listo. Ok, bueno, un abrazo. Profe, tengo una pregunta. Di, Patricia, adelante. Profe, yo ayer no pude asistir presencial a la clase porque tenía que quedarme pues con mi bebé, porque mi papá estaba en una valoración de exámenes por una cirugía que le van a hacer. Y entonces yo intenté conectarme, pero entonces me dijo un compañero que que había problemas de conexión en la universidad. Entonces no pude conectarme por Zoom. Quería saber, profe, si la clase fue grabada o algo, pues para volver a escuchar. Está grabada, está ya en la plataforma. Ah, ok. Vale, profe, era Ok, eso. Muchas bueno. gracias. Ok, gracias, chao. Bueno, que les vaya bonito. Chao.